¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Acaso usted no puede seguir más? Le pediría que me dé unos pocos segundos para respirar. Desde un inicio le advertí que se trataría de algo muy distinto de cualquier cosa que usted hubiese imaginado. Si no está predispuesto a seguir, podemos terminar aquí la entrevista y continuar otro día. No, estoy bien. Solo que no sé ni siquiera qué decir ante todo esto. Bueno, ahora que lo veo, imagino que esta hubiese sido la reacción exacta de la audiencia al haber no solo oído, sino visto toda la historia que tenía planeada si la hubiésemos producido. Era en sí algo muy distinto de cualquier cosa que habíamos hecho antes. Ahora entiendo por qué no le permitieron realizar dicho proyecto. No solo ello, también me amenazaron con despedirme y descartaron todas mis ideas y las tiraron a la basura, sin mencionar que me prohibieron divulgarlo de cualquier forma por internet o cualquier otro medio. Yo solo tenía las mejores intenciones al realizar este, digamos, universo alternativo, pero al parecer no fue del agrado de ninguno de mis colegas. Una pena, pues habríamos dado un gran salto de ser una caricatura mediocre más del montón a una quizá más memorable. El tiempo me ha dado la razón. Está bien, le entiendo. Ahora, por lo que puedo deducir, estamos en el momento exacto donde la película toma lugar en la línea de tiempo original, pero, para esos momentos usted ya no formaba parte del staff de escritores del programa. ¿Acaso también tenía una propia historia alternativa de estos eventos? Por supuesto, y aunque la película no me pareció tan mala, digamos que era más un maldito musical que una verdadera narrativa. Quizá debieron hacer más imponente y terrorífica al antagonista, a veces pienso que esa fue la intención por su diseño. Pero, déjeme entender algo, si usted ya no tenía ningún contrato o relación laboral con ellos, ¿por qué se interesó en siquiera seguir ideando su propia historia? Bueno, querido amigo, no creo que lo entienda bien. Usted es periodista, ustedes viven de lo que otras personas dicen o hacen. En cambio, nosotros los escritores vivimos de nuestras propias creaciones, de lo que nuestras mentes produzcan día a día, basándonos en literalmente cualquier cosa que nos pase a nosotros o le pase al mundo, y digamos que los escritores, los buenos escritores que hacen con pasión su trabajo, tienen un deseo incesante de crear. Yo no puedo contenerme y debo seguir creando y experimentando, aun cuando no me genere ni un solo centavo. De aquí en adelante se puede decir que es una especie de fanficción, y esta es la primera vez que se lo revelo a alguien. Lo que le conté hasta el momento ya era conocido por mis colegas y predeciblemente, no dijeron absolutamente nada en 20 años respecto de ello. Eso sí, algunos fans rumorearon en internet, pero usted y ellos ya tienen la versión completa después de 20 años. Lo que oirá ahora, sin embargo, es material inédito que no he revelado a nadie, ni siquiera a mi propia familia. Así que prepárese. Un primigenio mal ha revivido. La fulgente llama de la revolución incitada por maléficas fuerzas han destruido por poco nuestro planeta madre. Sé que muchas de ustedes saben a quiénes me refiero, sea porque pelearon valerosamente contra ellos, o porque oyeron historias vestigiales tan antiguas que parecen relatos mitológicos. Déjenme decirles que nada falso hay tras esas historias, y que nos enfrentamos a enemigos que nunca supieron admitir su derrota y que siempre han aprovechado su pequeño número para escabullirse entre nosotras y causarnos grandes bajas, pues jamás se atreverían a enfrentarse cara a cara contra nuestros gloriosos ejércitos. Lo sucedido hace poco no fue más que una directa declaración de guerra contra el mundo del que provienen, un mundo que no está poblado por gemas como nosotras, sino por seres biológicos semi-inteligentes llamados humanos, cuyas capacidades están muy por debajo de una civilización interplanetaria. Ese mundo es la Tierra, la antigua colonia de la desaparecida Diamante Rosa, y el hecho de que existan y sigan con vida es el resultado de la gran rebelión desatada por Rose Cuarzo hace 6000 años. En el pasado, vengarnos contra este mundo resultaba innecesario, pues pese a todas las bajas que estas gemas de cristal causaron a nuestras fuerzas en su efímera rebelión, finalmente yo y mis hermanas castigamos a todas las rebeldes con la corrupción permanente de sus mentes y sus cuerpos, esencialmente, condenándolas a un perpetuo tormento del que estaban conscientes cada segundo.
No obstante, parece que las gemas supervivientes no se contentaron con desmantelar por completo una de nuestras colonias, sino que se atrevieron a atacarnos en nuestro propio mundo, y no solo eso, sino incitando a otras a unírseles. Este imperdonable crimen no tiene comparación alguna con cualquier otro evento sucedido en estos últimos 3 millones de años, y estoy segura que no permitirán que sus enemigos escapen sin vengar a sus compañeras caídas en batalla. Esta vez no admitiremos un solo error de su parte, esta vez no mostraremos misericordia alguna, esta vez nuestro objetivo principal no son las gemas de cristal, sino aquel mundo, ese despreciable planeta por el cual sus enemigos darían sus insignificantes vidas. No tengo más órdenes que darles de que masacren a cualquier cosa viva que encuentren, especialmente a esos seres humanos, y si no podemos eliminarlas, por lo menos habremos desaparecido todo rastro de vida biológica, y eventualmente, acabaremos el trabajo de Diamante Rosa. Tengan por seguro que luego de esta campaña, las gemas de cristal no tendrán un solo sitio a donde huir, si es que, por algún milagro, se salvan de su incandescente furia una vez más. Oficialmente, la misión de reconquista del planeta Tierra y la extinción de todo rastro de vida orgánica de su superficie está en marcha, por lo tanto, se ordena a todas las gemas, vehículos de guerra y unidades de élite disponibles de todas las colonias y bases interestelares a reenlistarse a sus respectivos escuadrones y divisiones para llevar a cabo esta merecida venganza. Las coordenadas ya están programadas en sus radares. Se trata de un pequeño planeta en una galaxia sumamente rica en recursos pero carente de mucha vida inteligente. La conquistaremos también. Gemas, piensen en su mundo, en el sufrimiento que les causaron, piensen en sus compañeras caídas, piensen en Diamante Rosa y desaten toda su furia. Una notoria mezcla de sentimientos contrarios aquejaba a Steven. Habían pasado 2 años desde que dejó Ciudad Playa, y todo este tiempo permaneció con Connie, su novia, capturando a gemas corruptas y enviándolas al templo, y de vez en cuando explorando algunas ruinas abstractas de magníficos edificios que las gemas habían construido cuando intentaron colonizar este mundo hace más de 6000 años. Sería innegable afirmar que todo este tiempo ambos experimentaron una felicidad tal que muchas veces se olvidaban totalmente de cualquier clase de problema o consternación que solían tener. Steven, por sus traumas de su odisea espacial, y Connie, quien no dejó nada contentos a sus padres con su rebelde actitud al escapar con la persona a quien más amaba y abandonando sus estudios y el control tan estricto que ejercían sobre ella. Únicamente, ambos se concentraban en protegerse el uno al otro y aprender de sus habilidades mutuamente, y no eran pocas las veces en que pensaban en cosas tan maravillosas que antes les parecían tan lejanas y ajenas a sus vidas, cosas como iniciar una familia o casarse. Esos 2 años, tan breves ahora, les parecieron a los dos como eternos, y sería una especie de alegoría a los 2 últimos años de paz en el planeta Tierra antes de que la catástrofe se ciñera sobre la especie humana. Y fue a partir de allí de donde emergían las dudas de Steven, quien pese a no tener la habilidad de experimentar presagios, recordó pertinentemente el apocalíptico peligro en el que su mundo se encontraba en el mismo instante que emprendió el camino hacia Ciudad Playa, implicando ver de nuevo a las gemas, implicando a su vez retornar a su vida a su lado. Su buen ánimo inicial y las más que emotivas palabras que intercambió con todas las gemas por teléfono con excepción de Perla, nublaron este trepidante terror. Fue así que ya estando en camino a su ciudad natal, el ánimo de Steven parecía haberse invertido rotundamente, y Connie, quien para este punto ya lo conocía casi a la perfección, notó de inmediato su súbito cambio de actitud y cómo esto afectó el previo ambiente esperanzador que se vivía en la camioneta que usaban para ir a todas partes. Al sentir que las fuerzas le fallaban, Steven frenó súbitamente y, en medio de una pista en una mañana cubierta de neblina, suspiró profundamente mientras ponía sus manos en su rostro. Seré sincero contigo, Connie, no sé si esta sea una buena idea después de todo.
¿Pero qué dices, Steven? Si acabas de llamar a todos diciéndoles que irás de vuelta, ¿no crees que arruinarías su esperanza de volverte a ver tras tanto tiempo? Es cierto, pero quizá volver allí, quizá no sea correcto ahora. A veces pienso que a donde voy solo causo o atraigo problemas. Steven, escúchame. Todo irá bien. Yo misma lo he notado, has cambiado, y cambiaste para bien. Finalmente has podido superar esos traumas que tantas pesadillas solían causarte. Eres alguien muy distinto, eres alguien mejor. Es inútil ignorar el pasado, Steven, y no puedes negar o olvidar a tu familia. Mereces verlos como ellos merecen verte a ti. Sí, creo que tienes razón. Tú también has llamado a tus padres, ¿verdad? Sí, y aunque creí que estarían más enojados o resentidos conmigo, resulta que están igualmente entusiasmados de verme, quizá porque les dije que postularía a la universidad ni bien llegando. Oye, ¿no crees que sea una buena idea que nos reencontremos todos? Algo así como esa vez que fuimos todos a cenar. No. ¿Qué? Steven, ¿estás bien? ¿Hay algo que me estás ocultando? Steven alzó la voz de forma tan inesperada que parecía haber silenciado incluso el sonido de la brisa del viento a su alrededor. Estaba temblando ligeramente y sus rasgos faciales estaban completamente tensionados. En todo este tiempo, Steven no había revelado nada respecto de la inminente invasión de la Tierra a Connie. De hecho, ningún ser humano tenía conocimiento alguno de tan enervante evento por ahora. Se puede decir que Steven experimentó en esos segundos todo el estrés y ansiedad que soportaron y aún soportaban las gemas de cristal en los 2 últimos años, pensando que quizá este mismo día serían atacados, dentro de 1 hora, dentro de 2 horas, o en el momento exacto en que llegarían a Ciudad Playa, o dentro de 1 o 5 años más. El carácter impredecible de un más que seguro apocalipsis enloquecería a cualquiera. Steven lo sentía todo y apenas se mantenía funcional, y al negarse tan bruscamente a la amable propuesta de Connie, ella misma empezó a tener sus dudas. En realidad, Steven quería mantener aquella información como un secreto y evitar se divulgue de cualquier forma por el momento, y sabía bien que después de todos los saludos, de lo que hablarían de inmediato, sería de ello al reencontrarse con su familia. Steven miró directamente a Connie a los ojos y, en un tono artificialmente calmado, respondió: No, es que, en realidad, no creo que tus padres se sientan tan cómodos junto a las gemas, ya sabes que ellas no saben relacionarse tan bien con otros humanos aparte de ti y mi padre. ¿Por qué estás temblando? ¿No has sentido el frío que hace esta mañana? Será mejor si cierre las ventanas de la camioneta. Pero no me dijiste que como un híbrido entre una gema y un humano las condiciones atmosféricas no te afectan de igual forma. Sí, pero esta mañana es particularmente fría. No me mientas, Steven, algo está sucediendo, lo puedo notar en tus ojos. ¿Acaso temes que los ciudadanos de Ciudad Playa te vuelvan a ver? De hecho, sí, claro, esa es mi preocupación. Fue una buena idea haber desaparecido, de esta forma los padres de Lars nunca podrían haberme denunciado ante la policía por haber causado su muerte. Ahora estás diciendo cosas raras. Steven, solo dime qué te pasa, por favor. Solo, es que, no he podido dormir tan bien anoche, es la emoción, ¿sabes? La emoción de volverlas a ver, nunca me había separado por tanto tiempo de ellas, son como mi familia. Debemos seguir. Ante el cuestionamiento incesante de Connie, Steven únicamente respondía riéndose nerviosamente e inmediatamente después de su última respuesta, se dispuso a reiniciar el motor de la camioneta, arrancando y reanudando su camino, dejando a Connie sumamente extrañada y un poco asustada por las actitudes tan inusuales de Steven, cuyos intentos de evitar los cuestionamientos solo ponían más en evidencia su inseguridad respecto de decir la verdad. Lo dejó así, pues finalmente, fuera lo que fuera, se enteraría llegando a Ciudad Playa. Después de ello, por un largo momento, un silencio incómodo absorbió a ambos en el trayecto, donde ni siquiera tenían la música de la radio encendida como siempre lo hacían. Connie se veía consternada mientras miraba por la ventana los interminables y misteriosos bosques de gigantescos robles por los que cruzaba esa solitaria carretera donde su vehículo parecía ser el único transitando a esa hora. Steven, encogido de hombros, trataba de recomponer el normal ritmo de su respiración, y al lograrlo, y secarse algunas pocas gotas de sudor de su frente, pensó que sería mejor revelar de manera muy discreta el posible destino del planeta Tierra.
Esta vez se le escucharía más firme y seguro de sí mismo, como si finalmente hubiese tomado control de sus emociones tras ese breve episodio de pánico irreprimible, y fue así que mientras manejaba, dijo: Connie, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Steven, lo que quieras. Tú siempre estarás a mi lado, ¿verdad? Por supuesto que sí. Por un momento, Connie se enervó ante el cuestionamiento súbitamente serio de su novio, y puso su mirada directamente en él, mientras él conducía. ¿Estarás conmigo incluso cuando todo el mundo esté en contra nuestra? ¿A qué te refieres? Solo respóndeme. Bueno, la respuesta es obviamente sí. Incluso cuando el mundo está envuelto en llamas, en medio de la batalla contra nuestros enemigos más terribles, digamos, contra las diamantes. Steven supo bien maquillar la seriedad del momento, riendo disimuladamente al preguntar y revelando de inmediato la verdad, como si se tratase de un niño formulando escenarios fantásticos fuera de este mundo, y esperando que alguien más se lo tome en serio, y aguardando una respuesta en ese sentido. En este instante Connie se mostró sorprendida de sobremanera y sin saber si tomárselo o no en serio, después de mantenerse varios segundos en silencio, replicó una automática risa que parecía contener una mezcla de incredulidad y miedo ante dicha pregunta, algo que suavizó el ambiente inicialmente tenso. Steven aún mantenía su compostura, pero de alguna forma Connie empezaba a interpretar el mensaje sutil que se le transmitía. ¿Estás bromeando conmigo? Solo tengo curiosidad. Bueno, en ese caso, tú sabes que mi respuesta siempre va a ser sí. Somos un equipo, y nadie nos detendrá. No importa si todo el mundo es invadido por esas malditas diamantes y sus sirvientes, tú y yo formamos un equipo fenomenal, y las detendremos. Es más, ya lo hemos demostrado todo este tiempo, prácticamente hemos derrotado y encapsulado a todas las gemas corruptas que aún merodeaban por todo el país. A medida que la escuchaba, Steven se sentía conmovido ante la respuesta de su novia, e irónicamente, con las pocas y sutiles pistas que dejaba entrever en sus palabras, ella dedujo casi con precisión absoluta el lamentable destino al que estaba dirigido el planeta, aunque debió haberlo imaginado, pues ella es muy inteligente. La seguridad de sus palabras encendieron de vuelta la moribunda luz de esperanza que aún conservaba ante las verdaderamente escasas posibilidades de las gemas de cristal contra un enemigo que numéricamente los superaba por millones, y con una capacidad tecnológica que haría deducir a los humanos que sus invasores usaban magia inexplicable. Si una humana sin más poderes que aquellos, que los que puede dar un rígido entrenamiento físico, tenía la intención de luchar y defender a su mundo de fuerzas tan abstractas e insondables, ¿cómo podría él, o alguna de las gemas, temer y esconderse, si eran seres de luz infinitamente más poderosos, y capaces de usar poderes supernaturales de una gran variedad? Su convicción se reafirmó, una vez más, gracias a ella, y viéndola a los ojos, le respondió tiernamente, como aquella vez que entrenaban bajo la supervisión de Perla cuando aún eran niños. Y yo te protegeré. Y yo a ti, nunca nadie nos separará. Hagamos esto, y volvamos a ver a nuestras familias. Es hora de que retomemos nuestras vidas junto a ellos, y algo más, por favor deja de pensar cosas sin sentido. Qué bien se siente, ¿verdad? ¿Sabes algo, viejo amigo? En realidad uno nunca muere, ¿no? Especialmente cuando eres impactado con un arma que desintegra toda tu composición orgánica, pero de alguna forma deja la conciencia intacta. Estuvimos allí, sobrevivimos todo ese tiempo, y en el momento final de la pesadilla, condenaron mi alma a deambular eternamente, porque yo nunca he muerto, y nunca he encontrado mi camino allí hacia donde van las almas de los humanos cuando perecen. Por eso, no sé si un paraíso será real, porque todavía no lo he encontrado, y nunca he descansado un solo instante. Solo soy un silencioso observador del destino del universo. A veces pienso en perdonarte a ti y a todas esas criaturas extrañas que directamente causaron que acabara así, pero luego veo que tú y ella se han olvidado completamente de mí, y luego veo que tú y tu novia son muy felices, mientras mis padres no pudieron más con el dolor de perderme y se suicidaron.
Es curioso cómo trabaja el destino con las personas, pero tuviste razón en lamentarte por haberme causado esto, aunque hubiese sido por un corto tiempo. Ahora, digamos que he regresado a mi mundo, pero no creas que lo hice por mi cuenta. He acompañado a alguien quien te tiene tanto odio y desprecio, que no tengo yo nada que hacer para vengarme de ti y disfrutar cómo sufres. Al parecer algunas de ellas son capaces de hacer lo mismo, no creo que lo sepas todavía, pero déjame contarte un pequeño secreto. Ellas se pueden desprender de la gema misma, que contiene todo su ser, y pueden existir como seres intangibles, que simplemente se vuelven uno con la existencia ya que no pueden morir, son como la materia, no desaparece, únicamente se transforma y pueden comunicarse con los vivos. Así que, Steven, disfruta de este reencuentro y tenlo bien en cuenta. ¿Quién crees que le dijo cómo llegar a la Tierra? ¿Quién crees que le dijo dónde vives exactamente? ¿Quién crees que le reveló que tú eres la última encarnación de Diamante Rosa? Ya lo verás, ella está a punto de llegar. Ciudad Playa se empezó a divisar en las primeras horas de luz del día 20 de diciembre de 2028, el icónico acantilado sobre el cual se elevaba aquel faro y debajo del cual se asentaba la pequeña ciudad con sus amplias calles y pequeños edificios, todo era inmediatamente reconocible. Steven suspiró ante esta vista, y mientras más se acercaba a su destino, empezaba a asociar cada parte de la ciudad con algún evento pasado de su vida cuando era un niño, momentos ciertamente mejores y más felices, y esbozaba una pequeña sonrisa en su rostro. En esta ocasión estaba solo, ya que la noche anterior había dejado a Connie con sus padres, e incluso tuvo la oportunidad de conversar seriamente con ellos acerca de su futuro al lado de su hija. Basta decir que ambos no mostraron tanta oposición a que Connie estuviese protegida por un benevolente ser mágico de origen extraterrestre que simplemente adoptaba una apariencia humana por conveniencia. Era notoria, quizá por la hora, la ausencia de personas y autos en todas partes, pero aún para un lugar sin tanta población, el ambiente era completamente desolado. Lo cierto es que, tras la llegada de las gemas de cristal tras su odisea espacial, los ciudadanos de Ciudad Playa empezaron de a poco a abandonar sus hogares y fugar de aquel sitio que consideraban maldito. La constante presencia de las alienígenas a unos pocos metros de distancia de sus calles los ponía en un estado de estrés y ansiedad tal que por todo el tiempo en el que Steven permaneció inconsciente tras retornar a la Tierra, casi nunca dejaron sus hogares y la ciudad más se asemejaba a un pueblo fantasma. La consternación y el miedo que Steven dedujo era un hecho innegable, y la ausencia de casi todos sus conocidos y amigos, aquellos normales seres humanos de Ciudad Playa que solían formar parte, aunque inconscientemente, de sus absurdas aventuras cuando aún era niño, era totalmente evidente. Ese no era el mismo lugar que solía conocer, todo parecía tan silencioso y carente de mucha vida, apenas unos cuantos vagabundos transitaban las aceras, algunos incluso se tornaban agresivos al ver la camioneta circular por las calles, y le gritaban o le tiraban objetos. Las tiendas estaban abandonadas y con las lunas rotas, algunas casas tenían en su jardín frontal el césped extremadamente crecido y sin ninguna clase de cuidado, signo de que nadie habitaba allí. Este escenario, aunque no igual en cada rincón de la ciudad, se repetía constantemente en la mayoría de sus calles, hasta que Steven llegó hasta el viejo autolavado de su padre. Era raro, pero el establecimiento seguía funcionando, y fue así que estacionó su camioneta allí donde siempre solía estar, pues prefirió descender y caminar hasta el Templo de las Gemas. De esta forma quizá podría relajarse caminando al lado del mar. Steven inició su calmado trayecto. El imponente sol despejaba la neblina y revelaba un ambiente casi etéreo, como si estuviese desplazándose a través de nubes sin más ruido que el de la suave brisa marina y el pacífico oleaje. Estando completamente solo, las memorias lo inundan, un apacible pero también angustioso sentimiento de nostalgia invade en su subconsciente. En el trayecto su mente pareciera revivir su niñez, su inocencia perdida, sus mejores años, cuando la realidad no parecía tan agresiva y cruel, cuando su vida parecía más normal y vivía tranquilo, regocijado en su ignorancia infantil junto con las gemas de cristal y sus amigos. Planeta Madre, invasión a la Tierra, diamantes,
¿Qué eran esas cosas para Steven cuando lo único que le importaba en esos tiempos era poder conseguir las mejores donas en la Gran Rosquilla, uno de sus lugares favoritos en el mundo? Justo en esos instantes que su mente transitaba por aquel recuerdo, Steven atravesó dicho lugar, se quedó quieto en medio de la acera contemplando aquel sitio, y suspiró profundamente. Seguía en funcionamiento, increíblemente, pero no se encontraba allí dentro ni a Lars, ni a Sadie, solo personas irreconocibles que no recuerda haber visto nunca en el pasado, quizá los nuevos residentes de Ciudad Playa, que reemplazaron a todos los que alguna vez conoció. Parecería que allí fue donde inició todo, se dijo a sí mismo, cuando por un momento imaginó verse a sí mismo, vestido con esa distintiva camiseta roja con una gran estrella dorada estampada en el medio, ingresando a la tienda el mismo día en el que descubrió el arma que le otorgaba su gema. Todo su mundo idílico de la infancia había sido desplazado, él mismo se sentía ajeno a aquel, y sabía que no había forma alguna de poder vivir de vuelta todo ello siquiera por un segundo. Era el momento de confrontar la realidad, y de volver al templo de las gemas de cristal. Estaba ya muy cerca, menos de 100 pasos lo separaban de su destino. El reencuentro tuvo una secuencia bastante impredecible. Steven había esperado que todos estuviesen reunidos en la playa, sin embargo, la misma se encontraba completamente vacía. Fue allí donde pudo ver el cráter, casi cubierto ya de arena del impacto de la nave, que desesperadamente las gemas maniobraron para que pudiesen llegar con vida a la Tierra desde el planeta madre tras su escape. Steven subió las escaleras de madera e ingresó silenciosamente, eran las 7 de la mañana, quizá demasiado temprano, imaginó. De inmediato el efecto que provocó presenciar su hogar de la infancia lo hizo contemplarlo en silencio, cuando sus ojos empezaban a trazar de vuelta cada rincón de su antiguo hogar. Todo permanecía intacto, como si no hubiese dejado la casa un solo día. La sala de estar se veía algo empolvada, signo de que no era muy usada como en el pasado. Steven caminó hacia el sofá principal y, limpiándolo un poco, se sentó, frotando su rostro con sus manos. En el entretanto, examinó sus alrededores, y notó a Greg, su padre, aún dormido sobre la cual solía ser su cama, en el ambiente inmediatamente superior de donde se encontraba. No había señal de vida tampoco por parte de las gemas, quienes aún permanecían encerradas en el templo, lo habían hecho por los últimos 2 años. Steven tomó su teléfono y llamó a Garnet, indicándole de que ya se encontraba allí. Lo mismo hizo con su padre, a lo cual pudo incluso escuchar su teléfono sonar, lo cual lo hizo despertar para contestar. Buenos días, papá, si no fuera mucha molestia, baja por las escaleras, te tengo una sorpresa. La reunión fue un momento de alivio y de renovación de esperanzas para todos los presentes, especialmente para las gemas, quienes tenían de vuelta a su más poderoso aliado. Nadie dejaba de comentar del cambio físico tan drástico de Steven, dejando de lado ya casi todo rastro de niño o adolescente para pasar a tener un porte adulto. Perla, quien no tenía conocimiento alguno de la llegada de Steven, debido a que no pudo contestar su teléfono y dentro del templo apenas se interactuaba con sus compañeras, fue quizá la que reaccionó de forma más maternal y conmovedora ante la llegada de este hijo pródigo, rompiendo en lágrimas cuando lo vio después de 2 largos años. Apenas lo pudo reconocer, y no dejaba de comentar de su cambio físico. Era difícil creer que aquel regordete niño risueño del pasado se había convertido en un hombre tan fuerte e imponente en apariencia y tamaño, quizá en contra de su voluntad, por todo lo que sufrió allá, muy lejos de la tierra. Steven correspondía a todas las muestras de afecto, pero muy dentro de sí, así como pudo examinar en las miradas de las gemas, conservaba esa permanente inquietud. Todos supieron enmascarar muy bien la verdad, al menos hasta que Greg se retire, lo cual no tardaría mucho, pues él mismo se ofreció a ir a comprar algunos aperitivos para que él y Steven coman con ocasión de su retorno. Para Greg, pareciera que toda preocupación terminó, su hijo ya estaba de vuelta con ellos, y no los dejaría de nuevo porque según él, finalmente había sanado completamente las heridas de su alma. Para las gemas, sin embargo, los problemas recién comenzaban, y una vez desapareció Greg de la escena, todos se miraron, sabiendo perfectamente su tema de conversación.
Las gemas y Steven ocuparon de nuevo la sala, como solían hacer en el pasado, y empezaron a discutir esta grave situación. Así que, nada en estos 2 años, ¿verdad? Peridot está en camino, la llamé el mismo instante que me dijiste que ya estabas aquí. Seguramente Lápiz está con ella también. Según nos dijo la última vez que las vimos, detectarían cualquier objeto extraterrestre que ingresase a este sistema solar de inmediato y nos lo comunicaría. No nos dijo nada estos 2 años. Es imposible soportar vivir estos días con la idea de que en cualquier momento esas malditas diamantes nos invadirán. Dímelo a mí, apenas si lo recordé en el trayecto a Ciudad Playa. Y bueno, ¿has estado pensando en algún plan, Steven? ¿O todo este tiempo solo estuviste dándote cariños con Connie? Bueno, en realidad todo este tiempo hemos estado encapsulando a las gemas corruptas que solían merodear por todas partes. Estamos seguros de que eran todas, al menos podemos estar tranquilos respecto de ello. No dañarán a un solo ser humano. Amatista pensó en que quizás sería una buena idea si intentas curar a todas las gemas corruptas encapsuladas en el templo, ya sabes, porque solían ser nuestras aliadas en la rebelión de hace 6000 años. No duden que al momento de recuperar la conciencia nos puedan ayudar de vuelta, defendiendo este planeta. Las diamantes invadirán con ejércitos consistentes en billones de soldados, sería un esfuerzo inútil, y no sé si pueda curarlas. De haber sido posible me habrían pedido que lo hiciera hace años, ¿verdad? Podrías intentarlo, Steven, no tenemos muchas opciones, y aunque se nos sea imposible predecir cuándo llegarán, lo ideal es estar listos en cualquier instante. Es irónico que lo digas tú, Garnet, ¿no te dicen nada tus visiones? Si les dijera lo que veo, probablemente rendirían todos sus esfuerzos. Debemos concentrarnos en evitar el resultado más obvio, y para deducir ello no creo que sea necesario poder presagiar el futuro. Steven tomó un instante para reflexionar lo que estaba a punto de decir. Veía a cada una de sus compañeras desde su lugar, sus expresiones tensas y de grave preocupación instaladas en sus rostros, la conversación adquiriendo una intensidad similar a la última vez en la que todos estuvieron reunidos. Sabía bien qué era lo que se tenía que hacer, para lo cual hizo memoria de lo que le dijo Connie hace no mucho tiempo. Lo único que podemos hacer es recurrir a los humanos. Ya sé lo que dije hace tiempo, pero creo que es estúpido seguir pensando así. En algún momento creí que fusionándonos todos podríamos hacer frente a nuestros enemigos, sin embargo, no creo que sea suficiente. Tampoco deberíamos asumir toda la tarea solo nosotros, este mundo, la Tierra también le pertenece a la humanidad, ellos también deben defenderla. Es momento, creo yo, de hacérselos saber, y si todos sus ejércitos pelean coordinadamente, quizá tengamos más chances. Lamentablemente, Steven, si nos atrevemos a dar a conocer nuestra existencia al resto de la humanidad, corremos el riesgo de ocasionar el surgimiento de sentimientos de desconfianza por parte de todos ellos hacia nosotros. Lo sé, y soy consciente de dicha posibilidad. No esperamos de la humanidad que nos den las gracias o muestras de admiración, únicamente esperamos que defiendan su mundo de un más que seguro apocalipsis. De lo poco que sé, los gobiernos humanos buscarán cazarlos y exterminarlos, Steven. Simplemente, no somos como ellos, y en toda su historia, han demostrado más que claramente que justificándose en su intolerancia, incluso contra ellos mismos, destruirán todo aquello que amenace su existencia. Solo mira lo que pasó aquí mismo, en Ciudad Playa, y ahora imagina a todo el mundo contra nosotros. Eso sería en el caso que sobrevivan a lo que las diamantes tengan planeado hacer. Lo cual dudo mucho. Ya sé que desconfían por lo que pasó hace 2 años. Pero no se me ocurre otra idea. Quizá yo, como un híbrido entre una gema y un humano, pueda negociar con ellos en un primer momento. ¿Y tú crees que te harán caso? Lo más probable es que te tomen como un demente. Steven tomó unos instantes para cubrirse el rostro y suspirar frustradamente ante cada contradicción que se planteaba ante sus planes. Aún con sus palmas cubriendo su cara, respondió. ¿Saben algo? Después del desastre en el planeta madre, siempre pensé por qué las gemas de allí se veían tan distintas a ustedes, ¿no pueden transformar sus cuerpos de vuelta en sus formas originales? He visto que eran mucho más abstractas y poderosas, aparte de que no tendrían ninguna clase de contención encerradas en una finita forma física, quizá así podríamos enfrentar a lo que sea que las diamantes nos lancen cuando lleguen. Garnet y Perla se miraron de inmediato, notándose un profundo sentimiento de incomodidad y desagrado que ambas sentían ante tal propuesta. Perla respondió. Pides algo que ya no es posible, Steven.
Hemos estado tanto tiempo en la Tierra que simplemente nos hemos acostumbrado a existir en estas formas físicas, quizá de forma permanente. Y aun si pudiéramos, no lo haríamos. Las gemas del planeta madre creían que adaptándonos a la forma de los seres vivos cuyos planetas estábamos en el proceso de colonizar y destruir, podríamos disuadirlos de creer que cada día trabajábamos para eliminarlos. En pocas palabras, los engañábamos. Se puede decir que, de algún modo, conservamos esta forma física porque ya nos sentimos parte de este mundo y no de donde fuimos creadas. Somos, como ellas nos llaman, traidoras, y volver a esa forma abstracta como tú lo llamas, sería traicionar nuestros propios ideales. ¿Qué importan los ideales ahora? ¿En serio van a poner dicha excusa? ¿Dejarán morir a la humanidad solo por ese capricho sin sentido? Suficiente. Creo que ahora, con Steven aquí, va a ser necesario que preparemos nuestras mentes y cuerpos para enfrentar este futuro desolador. Nadie sabe cuándo las diamantes atacarán, pero es cierto que lo harán. Ahora tenemos que atravesar por el entrenamiento más intenso de nuestras vidas para fortalecernos, y quizá podríamos practicar la fusión entre todos y perfeccionar nuestros poderes. Lamentablemente, no espero salvar a toda la humanidad, sino únicamente a quienes podamos proteger en esta parte del mundo. Quizá Peridot y Lapis han pensado algo todo este tiempo, solo esperemos que lleguen. Justo en esos momentos, el reflejo de Greg se empezó a formar detrás de la puerta de vidrio translúcida que conectaba la casa de Steven con el exterior. Había regresado, y en el mismo instante que entró, vio a su hijo y las gemas conversar apaciblemente, sin tener la más mínima sospecha de lo que en verdad todos ocultaban. Tanto las gemas como Steven maquillaban muy bien su miedo y nerviosismo, quizá demasiado bien, pues el resto de la mañana transcurrió rápidamente con Steven, recontando algunas singulares experiencias que tuvo en su largo viaje, procurando no dar tantos detalles escabrosos al momento de relatar las batallas en contra de las monstruosas gemas corruptas que tuvo que enfrentar junto con Connie casi a diario para no asustar a Greg con lo grotescos que eran. Alrededor del mediodía se les unirían Lapislázuli y Peridot, quienes tardaron en llegar por evitar ser vistas por los humanos, cuyas reacciones a la renovada apariencia de Steven fueron incluso más intensas de las que mostraron las otras gemas de cristal. Ya el día oscurecía cuando Steven consideró pertinente poder hablar con ambas de la información que habían detectado los últimos 2 años, y fue así que, aprovechando el buen humor de su padre, le dijo: ¿Sabes algo, papá? Ahora que estoy de vuelta, quisiera hacer el intercambio necesario de nuestras casas, por favor. Cielos, Steven, ¿estás hablando en serio? Pero por supuesto que sí. No sabes cuánto extrañaba mi camioneta. Toma las llaves, gracias por prestármela, es toda tuya, siempre lo fue. Lo que tú digas, hijo, nos vemos, disfruta de nuevo de tu habitación. Fue así que, en un abrir y cerrar de ojos, Greg desapareció. Su cándida y entusiasmada reacción al recibir de vuelta la posesión de la segunda cosa que más amaba en el mundo después de Steven era bastante notoria. Steven esbozó una fingida sonrisa de satisfacción, y fue en esos instantes que la artificial calma del ambiente empezaba a disiparse para dar paso a la seriedad con la que todos trataban el asunto de la invasión a la Tierra. Vaya, tu padre sí que extrañaba ese vehículo. ¿Acaso quieres ya descansar, Steven? ¿Por eso le pediste desocupar tu habitación? Quizá podamos conversar mañana. No, no tengo sueño, a veces creo que ya no tengo ni siquiera esa necesidad, y cuando lo hago, tengo sueños muy extraños. Quizá podamos esperar hasta que Connie venga, ya debe de estar en camino hacia aquí. Lamento interrumpirles, pero tenemos asuntos mucho más importantes que atender ahora. Steven, me alegro de que estés aquí y todo eso, pero creo que es momento de ponerse histéricos respecto de esta invasión. Según mis cálculos, es probable que la humanidad no resista ni 10 horas en combate directo en contra de las fuerzas de las diamantes, aun si todos los primitivos ejércitos de todos sus países trabajaran al unísono. Cielos, gracias por la motivación, Peridot, sí que la necesitábamos. No es ninguna motivación, yo lo llamo la realidad. Aun si fuésemos a unir nuestras fuerzas con ellos, sería esencialmente inútil. ¿No tienes algún cálculo que nos indique cuándo van a llegar? Me temo que no. Las únicas posibilidades calculables por ahora son las de la victoria en contra de las diamantes. ¿Y cuáles son nuestras posibilidades?
¿Alguna vez escuchaste de los números negativos? Peridot narraba sus cálculos con frialdad pero con absoluta honestidad, viendo atentamente el dispositivo que tenía instalado en su muñeca izquierda, el cual proyectaba una especie de holograma de una pantalla digital plana donde podía consultar cualquier información que desee. Las especificaciones que narraba eran completamente desalentadoras, el espíritu de grupo de todos los reunidos se diluía en la desesperación y ansiedad. Perla, quien veía a Steven apretar su puño frente a su rostro con tanta fuerza que parecía hundir sus uñas en la palma de su mano derecha, no podía dejar de pensar en el secreto que por 6 milenios aquejaba su ser. Pensaba fugazmente en todas las preguntas, los reclamos, y la decepción absoluta de sus compañeras al descubrir la cruda realidad, la realidad de que su idealizada líder había iniciado una guerra contra sí misma, contra su alter ego, por su solo egoísmo, y habiendo causado así la ruina de casi todos sus aliados, y del planeta mismo que juró defender, para luego transfigurarse en una criatura distinta a ella, su propio hijo, a quien dejaría con toda la carga sobre la responsabilidad de sus errores. La mente de Perla se nublaba y cientos de voces acosaban sus pensamientos. Logró salir de ese trance, y consideró que este era el momento exacto en el que tenía que revelar la verdadera naturaleza de Steven, no solo a él, sino a todas ellas. Contar con una diamante de su lado, o al menos la encarnación de una, aumentaba considerablemente sus posibilidades de éxito. Pero era ahora el momento en que todos se tenían que enterar de que Steven conozca su verdadera identidad, y por ende su verdadero potencial. Perla se puso de pie de la nada, una expresión solemne en su rostro, sus ojos dirigidos al frente, y ante la mirada atónita de todos, dijo tras suspirar profundamente: Escúchenme. Hay algo que tienen que saber. Todo este tiempo hemos estado resignándonos a sufrir la más terrible derrota y padecer la más cruel de las muertes, dejando a la humanidad a su suerte, porque no encontrábamos una sola luz de esperanza al final del túnel. Sin embargo, la verdad es que sí existe una mínima esperanza, y está en esta misma habitación. Steven, creo que ya es momento de que sepas de esto, y sin importar cómo vayas a reaccionar, te pido que me disculpes, ya sabrás por qué. Lo cierto es que, la gema que llevas dentro de ti, tú eres en realidad la encarnación de... Alerta, señal alienígena detectada ingresando al sistema solar. Origen extragaláctico, vía terrestre, 20 de diciembre de 2028, hora 22:16 minutos. Objetivo, ataque inminente al planeta Tierra. Tiempo aproximado de llegada, 45 minutos. 44 minutos. El dispositivo de Peridot se encendió de la nada y emitía dicha alarma de forma incesante, mientras un temporizador restaba cada vez más y más minutos. El estruendo era insoportable, indicativo de la naturaleza de la emergencia, el mismo alteró a todos de manera súbita. ¿Pero qué diablos significa esto? Lápiz, ¿no te dije que apagaras los sensores antes de venir aquí? Los radares han detectado algo al parecer. Eso hice, pero se debieron reactivar por una situación de emergencia crítica. No creo que se trate de un error. Deben estar bromeando. ¿Es en serio esa una señal del ataque de las diamantes? Maldita sea, no creo que sea eso. Estas cosas suelen enviar alertas aleatorias cuando detectan simples asteroides entrando a este sistema solar. Puede tratarse de otra falsa alarma. Hubo decenas de estas en los últimos 2 años. No suena como una falsa alarma para mí. Peridot, ¿quieres apagar esa cosa de una maldita vez? Un momento, déjenme ver los detalles. Si fuera una falsa alarma, ¿no crees que ya habría dejado de sonar? ¿Por qué sigue contando los minutos antes de su llegada? ¿Quieren todos ustedes callarse de una vez? Como les dije, se debe tratar de un error por parte de los radares. Esto no es más que... Bueno, miren eso, se trata de un singular objeto de origen extragaláctico que entró en el sistema solar. ¿Ustedes creen en verdad que las diamantes invadirían con una sola nave este planeta? Es una falsa alarma, no hay necesidad de entrar en pánico todavía. Maldición, debe tratarse de una clase de centinela o nave espía para detectar nuestra presencia. Peridot, ¿crees que puedas obtener una descripción más detallada del objeto? Supongo que sí. Mientras más se acerque a la Tierra, ha de ser bastante rápido como para estar a tan solo 40 minutos de aquí. Entonces es obvio, no se trata de un objeto natural, es un objeto artificial. Ningún asteroide iría así de rápido. Oh, por mis estrellas.
Creo que es momento de ir a investigar. ¿Estás bromeando, Garnet? Puede aterrizar literalmente en cualquier parte de este planeta. Para eso tenemos los portales, ¿los recuerdas, Amatista? Ahora todos, andando, debemos buscar esa cosa. Maldita sea, fuera lo que fuere, no se separen. Esperen un momento, lo tengo. Sí, se trata de un objeto de dimensiones gigantescas. Vaya, pero ¿qué clase de artefacto es este? Es una especie de inyector, de los que usaban las gemas cuando colonizaban planetas en el pasado, pero este es singularmente inmenso. Solo dinos dónde caerá esa cosa. Planeta Tierra, tiempo aproximado de llegada, 20 minutos, locación aproximada de colisión, costa noreste de los Estados Unidos, Norteamérica, estado de Vilmarba. Coordenadas: 38, 329, 97, 98. ¿Y eso qué significa? Peridot. La mirada de Peridot se instalaba más y más en el más absoluto vacío a medida que interpretaba fugazmente aquellas cifras que para el resto de sus compañeras no significaba nada. Sus hombros empezaban a temblar al igual que sus labios que empezaban a separarse. Era fácil interpretar su reacción, y cuando le tocó responder, lo hizo de la única forma en la que se pueden relatar noticias fatales. Es justo aquí.